En primer lugar, bueno, todavía les debo anotar el práctico 2. Ustedes saben que me lleva tiempo, primero que ustedes son muchos y segundo que los trabajos, al tener la parte más de redacción, de sintaxis, en este que había que investigar algunas cosas de la semiótica, bueno, todo eso lleva tiempo, por eso me estoy demorando más de lo habitual. De todas maneras, como siempre les he dicho, los trabajos siempre son como una cuestión más de refuerzo, no es que después, cuando sea el momento del parcial, se va a evaluar la pregunta del trabajo, ¿sí? Eso como primera indicación. Así que en ese sentido, más allá de que por supuesto el plan es corregir lo más rápido posible y que en estos días o más tarde la semana que viene ya esté eso cerrado, bueno, no se preocupen porque no, digamos, no es una cosa que los vaya a perjudicar para cuando sea el momento de tener el parcial, ¿sí? Bueno, como el otro día dijo Miguel, escribió, ustedes saben que, bueno, que ya va quedando poco para las vacaciones, ¿sí? Así que hay que organizar un poco este mes para tratar de dejar todo lo más cerrado y prolijo posible. Con lo cual, yo he pensado el siguiente cronograma, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con toda la parte en realidad de por ahí lo que es el segundo semestre, ¿sí? Hoy sería como una especie de iniciación a esos temas. La semana que viene les mandaría algunos apuntes y la otra, el 23, haríamos el repaso para tener el parcial el 30, ¿sí? El parcial va a ser a través de un formulario, o sea, no va a ser oral. En este horario de clase, yo voy a subir al Classroom el link del formulario y ustedes lo van a poder resolver, ¿sí? Eso lo que tiene de ventaja es que es corrección inmediata porque al establecer las puntuaciones, cuando ustedes terminan de responder el formulario, ya saben qué puntaje obtuvieron, entonces así es fácil sacar la nota, ¿sí? En caso de que alguien no llegue a aprobar ese parcial, la semana siguiente al 30, que sería 2 miércoles, no, perdón, 2 no, miércoles 7, ahí estaríamos en condiciones de tener un recuperatorio. Lo más probable es que el recuperatorio no sea ya con formulario, sino que por ahí les pida algo diferente, pero la idea es que nadie se quede, como les he dicho muchas veces, que nadie se quede afuera de la promocionalidad, ¿sí? Esta materia tiene la ventaja de que ustedes cuando terminan de cursar, si han aprobado las instancias, no van a tener que pasar por mesa de examen, ¿sí? Entonces, quien no llegue al 60% en la primera instancia de parcial, bueno, va a tener la oportunidad de llegar en la instancia de recuperación, ¿sí? Profe, disculpe que no la escuché. Sí. ¿Usted nos va a mandar el material que tenemos que estudiar para realizar el formulario? En realidad el material es el que ya tienen, porque nosotros nos estamos guiando por el apunte de Estela Salva, que es profesora de la UNCUYO, que es una visión más actualizada de la comunicación, ¿sí? De todas maneras, después sí puedo subirles como bien especificados los temas que vamos a incluir para que ustedes hagan hincapié o hagan foco en eso. Y tengamos en cuenta también que va a haber una clase previa de repaso, ¿sí? Porque, bueno, por ahí, la verdad que lo que vimos en marzo, yo no pretendo que lo tengan tan claro, ¿sí? Y como les digo, como los prácticos, la idea es que abran un poco más el juego para que ustedes redacten, fundamenten, comparen, esquematicen, bueno, que son todas herramientas propias de la lengua y nos sirven para la escritura también. En definitiva, no, por ahí no tienen tan claro el contenido, entonces la clase anterior se va a hacer el rastreo, ¿sí? Para que ustedes puedan decir, bueno, este tema lo vimos y significa tal cosa, acá tenemos tal cosa, ¿sí? No sé si les parece, si esa semana tienen algo más. No sé cómo están con las más materias.
imagino que todo el mundo también quiere dejar lo más acomodado posible el semestre. Entonces, bueno, entiendo que pueden tener más de una cuestión, pero bueno. Si llegan a estar muy complicados para ese día, digamos, bueno, me avisan y replanteamos la fecha. Sí o sí, la opción es que ustedes tengan el examen antes de las vacaciones, porque así ya después de las vacaciones podemos trabajar con todo lo que es los tipos de texto, ¿sí? Bien, bueno, me avisan cualquier cosa entonces. Bueno, profe, hasta ahora no tenemos todavía otra materia examen esa semana, pero en tal Bueno, caso, bueno, le perfecto. avisamos. Con lo cual pueden agendar entonces que el 30 a esta hora, si todo está bien, vamos a tener el parcial, ¿sí? En el caso de que la DG decidiera adelantar las vacaciones, que es algo que se está dialogando a nivel provincial, bueno, eso todavía no sabemos, se verá también, porque por ahí sí no me da tiempo de tomarlo antes. Pero bueno, veremos cómo nos organizamos, ¿sí? Si no, quedamos el 30. Bien. Bueno, lo que yo les decía que íbamos a introducir hoy, esta materia, como les dije en su momento, en los primeros días, tiene como dos grandes partes, ¿sí? Toda la parte en torno a la comunicación, que tiene que ver con este primer cuatrimestre, que es todo lo que ya hemos trabajado, ¿sí? Algunas definiciones en torno a la comunicación, algunos elementos, ¿sí? Los esquemas de comunicación, los dos que ya vimos, los tipos de comunicación, los esquemas que se aplican más a la interpersonal y todo lo que tiene que ver con la comunicación mediática, interactiva, ¿sí? Entonces, hay como un bloque de teoría que hace referencia a un gran tema que sería justamente la comunicación, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos que ver en esta segunda parte, digamos, que es lo que vamos a anticipar un poquito hoy, tiene que ver también con la parte de la comprensión de textos. No porque no hayamos estado trabajando en comprensión de textos, que ustedes fíjense que yo también les he dicho, bueno, les he subido apuntes y les he dicho, bueno, hagan un cuadro comparativo, fíjense ventaja y desventaja, hagan un esquema, o sea, todo eso son realmente elementos que nos permiten justamente llegar a una mejor comprensión, ¿sí? de los textos. Pero lo que vamos a trabajar en la segunda parte son los tipos de texto. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque en definitiva nosotros, teniendo en claro cuáles son ciertos tipos de textos específicos, vamos a saber a qué atenernos o con qué nos vamos a encontrar cuando veamos ese texto, ¿sí? Entonces, en definitiva, es de relevancia porque ustedes, como esta materia es instrumental y ninguno de ustedes va a ser lingüista, digamos, ni eso, sí es importante que podamos distinguir, bueno, cuando yo me encuentro ante un texto expositivo, cuando yo me encuentro ante un texto argumentativo, por qué se llaman así, qué me implica cada texto, ¿sí? ¿Cuál sería un texto instructivo? ¿Sí? ¿Y por qué también se llama así? ¿Qué me indica? ¿Qué tiene? Bueno, todas esas cosas son las que vamos a trabajar, ¿sí? Pero, como les digo, a modo de prólogo a todo ese tema, que es también importante, es parte del programa, lo que yo quiero que pensemos hoy, así por ahí ya después la semana que viene sí les puedo dar algún soporte teórico o algún cuadro para que hagan la comparación, pero me gustaría que pensáramos en rastrear las diferencias o semejanzas, ¿sí? Que puede haber entre, por ejemplo, un cuento, un texto científico que podríamos considerar, por ejemplo, de alguna revista o los que aparecen en el diario, ¿sí? Que es de alguna ciencia, un horóscopo y una historieta, ¿sí?
¿Por qué esto? Porque todos, o sea, estos 4 elementos que yo les estoy mencionando o poniendo acá sobre el tablero, en definitiva, tienen características propias y marcas que, bueno, hacen que se diferencien uno del otro, ¿sí? Si yo tuviera que pensar, por ejemplo, el tema de la extensión, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sería más extenso de las 4 opciones que yo les di? ¿Qué creen que es más extenso? Podría ser un artículo científico. Bien, el artículo científico normalmente tiene mayor extensión, porque en el artículo científico hay todo un recuento de datos, de información que, por supuesto, no aparecen en los demás, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo hace diferente, ¿sí? Bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, con un cuento? Creo que el cuento sería como más corto, como de, no sé, una trama en específico, unos cuantos personajes y ya. Bien, a ver, si yo tuviera que definir un cuento, ¿qué es un cuento? O bueno, si yo tuviera más que definir, porque para ahí también se puede complicar. Si yo tuviera que caracterizar al cuento, ¿qué podría decir? ¿Qué es? ¿Cómo es? Es un texto narrativo que expone una situación y puede comentar un modo de, como las fábulas en algunos casos, por ejemplo, las moralejas o de algunos otros tipos, donde se haga una síntesis al final, pero Bien, que siempre es de modo más ficticio. exactamente. Es una narración, bien dicho. Eso hace referencia a que cuando yo narro algo, estamos indicando que los hechos no son aislados, ¿sí? Hay una situación que tiene que ver con cierta cuestión espaciotemporal que me va marcando el hilo, digamos, de la historia, ¿sí? Entonces, está bien lo que han dicho, que bueno, es una narración, tiene ciertos personajes, tiene por ahí también cierta ubicación, ¿sí? Había una vez en un país, en un bosque, ¿sí? Hay como una cuestión más de puntualizar un lugar, de caracterizarlo, y no me refiero en general o sea, solo a cuentos infantiles, por ejemplo, pero los cuentos en general eh, tienen esto, de que hay personajes específicos con una situación que se va narrando y por supuesto eso tiene, o sea, generalmente hay una problemática que se termina resolviendo, ¿sí? El final, lo que sería, bueno, la situación que se plantea con X personaje o con todos los personajes, finalmente se resuelve, ¿sí? Bien, ¿qué podríamos decir de la historieta? ¿Qué es? ¿Cómo es? Creo que la historieta también es como una ficción, como que crean mundos paralelos, así por decirlo, donde narran historias, crean personajes. Bueno, yo lo veo de esa manera. Como una parte ficticia vendría siendo la parte de historieta. A ver, Como bueno, dijeron, lo narran a base de imágenes, diría yo. Narran una historia a base de imágenes. ahí está. Bueno, bien. A ver, más allá de la parte de ficción o ficcional, porque por ejemplo, las Mafalda es una historieta y no siempre es ficción, o sea, a ver, el personaje es ficticio, sí, pero lo que está planteando son cosas, como saben, serias, polémicas, no siempre lo que se mete en la historieta es ficción, ¿sí? Si yo dijera una historieta de superhéroes, bueno, ahí sí está, por supuesto, la cuota de ficción, ¿sí? Bien, bien. ¿Y qué más tienen las historietas que incluyen?
¿Cómo se organiza? O sea, gráficamente, ¿yo cómo lo veo? Con imágenes, pero también podrían decir, hay cosas que aparecen en las historietas que en la vida real no aparecen. Por ejemplo, un ejemplo básico es Batman le mete una piña al ladrón y aparece un Pau. Ahí. Bien, bueno. Son ¿cómo es? Entonces, Representaciones de la vida real en dibujo, diría yo. exactamente. Entonces, también está esa cuestión de, bueno, los personajes que también están en los cuentos, digamos, pero son distintos porque los cuentos están narrados. También la historieta es una narración que no está dada por la parte de texto solamente, sino que yo tengo distintos cuadros, como una especie de secuencia. O sea, también hay una cuestión de que se da algo primero y algo al final, que cada cuadrito o cuadradito tiene su personaje, su diálogo, ¿sí? Entonces está eso, lo que dice el personaje está en un globito, lo que piensa el personaje está en una nube, lo que hace el personaje, que es un ruido, está marcado, eso como vos decís, bueno, Batman pega, entonces ponen pau, ¿sí? O la risa ponen jaja, ¿sí? Entonces, también está comunicando, ¿sí? Desde otro lugar. Bien. Si yo tuviera que pensar ahora en el horóscopo, ¿qué me pueden decir del horóscopo? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué Establece características tiene o un texto tendría? comunicativo en el que trata como de entablar una cierta relación sentimental con el lector para poder colar ese, bueno, obviamente lo digo tal vez desde la perspectiva más científica o más, ¿cómo decir?, aséptica. Entonces, Sí, diríamos de colar esa ficción que crea la persona que arma el horóscopo para que la bien. persona lo sienta propio. Uy, perdón. Bien, está esta cuestión de, bueno, por ahí la palabra sentimental puede generar medio controversia, pero sí de crear como una especie de relación o de vínculo, porque los horóscopos, ¿qué proponen? Proponen ¿cómo se dice? Un pronóstico en general. Bien, es eso. Es una especie de pronóstico como una predicción, ¿sí? Bueno, todos los de Géminis, como han nacido en este tiempo, ¿sí? Más o menos esta semana se van a comportar de esta manera, ¿sí? Tiene un nivel de generalidad grande, porque por supuesto, más allá de que uno crea o no, eh, y que no tenga rigor científico, bueno, es como la variable es, bueno, por haber nacido en este mismo momento, en definitiva, es que yo tengo tales características o que esta semana voy a tener tales y tales comportamientos, ¿sí? Bien, entonces es una cuestión más predictiva, como les dije, porque en definitiva no tiene un soporte científico, ¿sí? Tenemos que pensar que la astrología no es lo mismo que la astronomía, ¿sí? Porque la palabra nomos, del griego, que hay en astronomía, ya no es el estudio de los astros, son las leyes de los astros. O sea, un astrónomo sabe mucho de física también, ¿sí? Porque lo que hace es establecer fórmulas, etcétera. En cambio, el astrólogo lo que hace eso, bueno, es ver que por haber tenido una fecha en común, se tienen ciertos parámetros de conducta o de ciertos aspectos de la vida que van a coincidir, ¿sí? Bien, bien. ¿Qué más me pueden decir? Por ejemplo, razón de la extensión, ¿es largo, es breve? Los horóscopos son breves para poder tener un Bien, público que lo lea más rápido y en general por los lugares en los que se publican también tienen esa tendencia. exactamente.
los cuentos pueden tener una extensión media o larga, dependiendo del tipo de cuento, Bien. o a veces incluso cortas, como las fábulas. Bien. Y ¿Cuál, también tenemos, para un sí, segundo, ¿qué es una fábula? ¿Cuál sería la diferencia entre una fábula y un cuento? la fábula nos da una moraleja al final y es una Bien, reflexión principalmente. exactamente. La fábula tiene la parte de moraleja, es decir, como una especie de enseñanza, ¿sí? Esa es la idea. En las fábulas está la cuestión de la enseñanza. O sea, hay como ¿Las decir, bueno, leyendas se podrían considerar cuentos? las leyendas lo que tienen es que, a ver, no son un cuento, pero también comparten ciertos rasgos característicos, porque en definitiva también es una narración en la que hay ciertos personajes. Lo que pasa es que la leyenda tiene como esa parte más misteriosa o mítica, incluso vieron que hay leyendas propias de ciertos lugares, ¿entienden? Entonces, en ese sentido es como que dista el cuento. Pero si pensamos en lo que es la parte más de caracterización, ¿sí? En definitiva, sí se podría asemejar, ¿sí? Ah, No sé si respondo la pregunta. sí, sí, le respondiste, está bien. Bien, perfecto. Bueno, si yo tuviera que pensar a quién está dirigido cada uno de estos 4 tipos de textos, porque vamos a usar la palabra texto en un sentido amplio, ¿sí? ¿Qué me podrían decir? Y la mayoría Por- están hechos para público general, diría yo. No, diría yo, de niños a adultos, la mayoría. Por ejemplo, cómics lo pueden leer de todas las edades, y cuentos los pueden leer todas las Bien, edades también. Sí, bien, cómics todas las edades en realidad, porque por ejemplo tengo a mi tío de casi 50 y pico años y tiene los cómics ahí guardados, imagínate, así que... bueno, eh, sí, ya hasta bien, ahí llegaría. Dentro de todo. perfecto. ¿Cómo eran estos? Los pronósticos, no, ¿cómo eran? Sí, yo dije una predicción, pero puede ser un pronóstico. Eso, las predicciones y los pronósticos, no depende de los creyentes en realidad eso. Por Exactamente. ejemplo, yo lo que creo es en la suerte, en pocas palabras, pero no voy Ajá. a leer un pronóstico que diga: Los acuarios van a llenarse de $1 millón". Sí, estaríamos medio país lleno de plata, entonces. Claro. En parte por Ya los lo creo, creyentes ahí. sí. Ya lo creo, ya lo creo. Bien, bueno, ¿qué más? ¿Y los demás? Claro, pasa que creo que usted, profesor, se refería al público objetivo que se plantea la empresa o el espacio que produce eso. Bien, también. Entonces, por Esa era la idea. ejemplo, los cuentos en general están orientados principalmente a niños, niños chicos, obviamente niños y niñas. Porque hago la aseveración, porque por ejemplo, sin embargo, el horóscopo en general está más orientado a un público adulto o incluso adolescente, mujer principalmente, está orientado hacia las mujeres, al público femenino, porque hay una mayor tendencia al misticismo y a la espiritualidad del público femenino que por sobre el masculino, en tendencias, claramente, no porque un hombre no pueda creer, sino porque en tendencias Ah, no, se está ve bien, más está bien. eso. No lo pienso como que Y así, en un bueno, sentido de machismo, está bien. claramente, claro, y en, como se dice, lo científico, obviamente a los especialistas, en general adultos, Bien, de lo que sea que obviamente se trate esa revista o esos artículos. exactamente. Ahí, con el tema, yo puse como ejemplo texto científico, porque bueno, o sea, lo podemos pensar en muchos sentidos. O sea, podríamos hablar de eh, o sea, textos científicos de revistas científicamente, o sea, cosas que estaban publicadas, que o sea, en una revista de medicina, por ejemplo, cuestiones más técnicas, ¿sí? Bien precisas, bien propias de ciertas disciplinas, como también podríamos hablar de, bueno, los mismos artículos que salen en los diarios, ¿sí? En cualquier diario, que por ahí son de ciencias más fácticas, ustedes saben que hay una distinción que hizo un pensador, Mario Bunge,
que es la distinción entre ciencias fácticas y formales, donde establecía que las ciencias, en definitiva, se pueden diferenciar por el objeto de estudio. Las ciencias fácticas, que la palabra fáctica viene del latín factum, son aquellas que estudian los hechos, los fenómenos, ¿sí? Y se dividen en naturales y sociales. O sea, ahí tenemos, dentro de las naturales, la química, la física, la biología, y dentro de las sociales, la antropología, la psicología, la filosofía y la sociología, ¿sí? Y las ciencias formales son las que estudian relaciones de inferencia, ¿sí? ¿Qué es inferir? Inferir es cuando yo tengo un dato a partir de otro. Se consideran ciencias formales dos, ¿sí? La lógica y la matemática son ciencias formales, ¿sí? Porque una estudia las relaciones entre los números, mientras la otra estudia las relaciones entre enunciados, ¿sí? Bien. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, aunque no hablemos de una revista científica, un artículo científico como tal, cuando en los diarios tenemos esas cosas, nos encontramos con, especialmente por ahí, cuestiones más referidas a las ciencias fácticas, ¿sí? Hay pocos artículos que tengan más cuestión de matemática, no es que no haya, pero en general hay más cuestiones de descubrimientos, por ejemplo, en biología o cuestiones del medio ambiente, ¿sí? O también tenemos la parte más social, donde está, bueno, la educación, la salud mental, ¿sí? Aquí estaría la psicología. Bien, Ahí entonces, pasa mucho, profe, el tema sí, de con la no, sí, sí. psicología, el tema de que se escinde mucho la parte de la rama más social de la psicología con la Ajá. psicología social, el Bien. psicoanálisis, incluso que bueno, es como que hay toda una lucha ahí con el psicoanálisis de que no es ciencia, pero quiere meterse en el ámbito científico. Ajá. Y también con el tema de la parte más, más natural dentro de las neurociencias, donde hay un auge terrible en esta época, sobre todo con las cognitivas conductuales, también que le siguen, y bueno, y hay como todo una diferencia enorme en cómo se orientan los artículos para poder expresarlos, en cómo se publican, en dónde se publican, y que al mismo tiempo, por ejemplo, en Argentina, prácticamente neurociencia casi no tiene espacio y no se le da mucha cabida en los congresos de psicología. Sin embargo, a toda la parte más social e incluso al psicoanálisis, que ya de hecho en el resto del mundo no se le da auge por el tema de que no carece de rigor, se le da más espacio acá que a las neurociencias. Ah, mira. ¿Eso que carece de rigor está universalizado ya? ¿O en algunos lados se piensa que no? O sea, los psicoanalistas, si te escucharan, ¿qué dirían? Claro, Esto no, te lo los pregunto psicoanalistas solamente obviamente le para... cortarían la cabeza, Claro, pero, pero eso te pero quería carece de preguntar. rigor científico en los términos de que no hay, el método, o sea, no supera el método, no hay forma de poder demostrarlo mediante el método científico, entonces por eso termina careciendo de un rigor y se queda muchas veces en lo anecdótico. Muchas de las publicaciones y los más importantes libros de los psicoanalistas, incluso como por ejemplo Jung, uno de los que escribió mucho, igual que con Freud, la mayor parte de Sí. sus textos se han basado en un caso, tal vez, como mucho dos, porque vieron un fenómeno y ellos lo interpretaron y bueno, y lo fueron, lo fueron engrapando con todas las narrativas y sí tenían una historia porque vale aclarar obviamente que no eran chamulleros, por así decir, porque Bien. eran personas muy estudiosas que realmente muy inteligentes al momento de armar todo un entramado de ideas. Ajá. Pero, bueno, interesante la tesis, la verdad que no lo había pensado así, pero bueno, tiene sentido. Bien, a ver, la idea de esto no es que yo pretenda que ahora nos pongamos a discutir, bueno, qué es ciencia, qué no. Es solamente que podamos quedarnos con, primero eso, con un sentido más amplio de la palabra texto, ¿sí? Entender que muchas cosas, así no sean escritas, efectivamente están comunicando algo, están transmitiendo algo,
¿sí? Ya lo sabemos eso, pero bueno, es como salimos un poco de la literalidad, o por lo menos de la cuestión más, de la escritura más rigurosa, estructurada, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que abramos un poco la mente para pensar que todas estas cosas que estamos, de las que estamos charlando, de las que estamos en referencia, en definitiva, tienen también sus marcas y por supuesto me están comunicando algo o me quieren comunicar algo, ¿sí? Por supuesto que esto después no es algo que yo vaya a evaluar, no es que pretendo que sepan, pero sí me interesa que ustedes se queden con esta idea. Bueno, si yo puedo pensar hoy en cosas que veo todos los días, porque yo por ahí abro el diario y tengo una historieta, o tengo el horóscopo, o sea, son cosas que tengo a la mano, ¿sí? Sobre todo ahora con la cuestión de los diarios digitales, ¿sí? Bueno, por ahí ya no tengo la historietita impresa, pero la puedo ver. O si yo pongo más falda en Google, me van a aparecer 1000 historietas en falda, entonces puedo elegir la que yo quiera, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es que nos quedemos con esto de, bueno, todas las cosas, así no sean un texto en el sentido literal, me están comunicando algo. Y como son cuestiones específicas, tienen ciertas particularidades o ciertas marcas, ¿sí? Bien, para que, a ver si puedo compartir pantalla. Ahí ven. Sí, profe. Sí, Lo que vamos a hacer ahora, esperen que lo encuentre acá. Lo que vamos a hacer ahora es este documento que yo estaba preparando, ¿sí? Es completar un poco lo que ya hemos hablado, ¿sí? Así, si lo completamos ahora en conjunto, yo ya lo puedo subir y les queda. Vuelvo a reiterar, esto no es un tema que se va a evaluar como tal, pero sí me permite ir estableciendo diferencias que también me van a servir para cuando yo vea los tipos de textos, porque no es lo mismo un texto positivo, un texto argumentativo, un texto instructivo. Entonces, yo tengo que saber que cada una de estas cosas tiene, como les decía, su marca, ¿sí? Entonces, ahí recién edité una cosita y ya la guardé, así que me gustaría que la fuéramos completando en función de lo que hemos hablado y, por supuesto, si podemos agregar algo más. Acá puedo poner, entre paréntesis, por ejemplo, artículo periodístico, ¿sí? ¿Cuál sería la característica general de esto que recién dijimos? Profe, que eso se basa más en la investigación, la ciencia. Bien. Tiene la cuestión más, está basado en la investigación. Perfecto. Es más, fíjense una cosa. Normalmente, a ver, por ahí yo no es que está, como son cuestiones también, o sea, son más extensas que un horóscopo obviamente o que un cuento, pero no es que yo estoy en un diario voy a encontrar como si fuera un libro, no, es más extenso, pero no es algo tan extenso. Pero normalmente siempre está, por ejemplo, si el libro es de, o sea, si el artículo es de biología y está escrito por un biólogo, abajo está la referencia, ¿sí? Escrito por tanto biólogo, formado en, o sea, normalmente se incorpora el autor, ¿sí? La formación del autor, ¿sí? ¿Eso por qué? Para que el lector se dé cuenta de que la persona que está escribiendo, bueno, es especialista en el tema, ¿sí? Si yo, que soy profesora de filosofía, me pongo a escribir sobre biología y la verdad que no tiene rigor lo que yo digo. En cambio, si escribiera algo de filosofía, bueno, al ser mi tema, ¿sí? Entonces, cuando se aclara eso es porque en definitiva está esta idea de que, bueno, es como que en cierto punto se avala lo que está diciendo la persona, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Algo general
que hablamos recién. Lo que dijo, profe, de las referencias, pero de las referencias bibliográficas. Bien, eso fíjate que lo he puesto como una cuestión aparte, hay como un ítem aparte, que justamente fue el que terminé de editar recién. Ah, no lo había visto, profe, Ahí perdón. está, no sé, perdón, no estaba mostrado. ¿Contiene bibliografía? En este caso deberíamos decir que sí. ¿Sí? El cuento, no. La historieta, tampoco. Y el Historieta tal vez horóscopo, en realidad, porque por ejemplo nosotros a acá en ver, Argentina tenemos las distintas historietas, pucha, se me olvidan de los gauchos en pocas palabras, pero a eso mismo voy. Son historietas de gauchos que en pocas palabras, buscan historias anteriores o basan los personajes en bibliografía nuestra. sí, Yo pero diría que es un tal vez. está bien, entiendo. No está mal la idea. Lo que yo me refiero es, Ah, cuando digo si generalmente contiene no. bibliografía, es si está explicitado o no. No, entonces no, perdón, sí, está bien. En ese sentido. Porque, a ver, puede ser que una historieta esté plasmando cosas, como les decía, como el caso de Mafalda, es muy gráfico. Claro, Plantea cosas incluso de política que tienen cierto trasfondo. Pero no es que hay una referencia a, ¿sí? claro. En ese sentido lo decía. Bien. Ajá. Bueno, sigámoslo completando, así ya les queda y ya lo puedo subir a Classroom para que lo miren tranquilos. ¿Qué me podrían decir del cuento? Que también lo charlamos, como general. Fantasioso. Bueno, puede ser ficticio. Eso, ficticio. Ya. Profe, También puede disculpe, ser real, ¿sí? Ojo, no todos los en cuentos el, son ficticios. en ¿Tiene? las características del texto científico, ¿podría ser que quizás usan un lenguaje que es más técnico que los demás? Bien, perfecto, muy bien. Exactamente. Si yo estoy escribiendo sobre biología, voy a usar términos de la biología. ¿Sí? Bien, bien, muy bien. No sé quién lo dijo, pero muy bien. ¿Algo más que quieran agregar ahí? Tiene un formato narrativo. El texto. El cuento, Sí, perdón. sí, el cuento. Bien. O una narración, como si dijimos recién. Bien. Y también se incluyen, ¿qué? Personajes, ¿sí? Personaje ficticio. Ujú. Ahí, bueno, personajes pueden ser también reales, Sí, ficticios, real. puede haber un personaje bueno, uno malo, bueno, ahí ya, ¿sí? Bien. ¿Qué podríamos decir de la historieta? Ficticio también. Bueno, es Ficticio. ficticio. Podríamos pensar que alguna puede ser real, también, como les decía las de Mafalda, pero no está mal, vamos con los dos. ¿Qué más? Se representa por cuadros, como dijo hace un rato. Bien, bien. Cuadrado. Bien, Y como en el cuento también tienen personajes. bueno, muy bien. Perfecto. Lo que decían de la representación de las onomatopeyas. Bien. Bien. ¿Y el horóscopo? Una predicción basada Bien, a veces en la astrología. exacto. Predicción. Bien. Perfecto. Es eso, una predicción. La idea de el horóscopo es que me sirva de anticipo. Podríamos poner predicción barra anticipación. ¿Sí? Perfecto. Bueno,
Vamos a También es un pensar lenguaje ahora. técnico el horóscopo, ¿no? No, fíjate, porque el horóscopo al tener un alcance más global, porque más allá de lo que dijo Víctor, que puede estar orientado a un público femenino, se supone que el horóscopo lo puede leer cualquiera, hasta un chico que sepa leer. Claro. Entonces, es un lenguaje bastante coloquial, lo diría. Ah, tenés razón. ¿Sí? Es verdad. Es un lenguaje, o sea, nadie diría, no entiende el horóscopo, o sea, ¿entiendes? Es verdad. Lenguaje coloquial. Dije horóscopo y escribí horóscopo. Bien. Pensemos en los temas. Así, general. Por ahí los textos científicos están abocados más justamente a las ciencias, justamente, como les dije. Ciencias fácticas o ciencias formales. ¿Sí? Y las fácticas dijimos que podían ser naturales o sociales. ¿Sí? Bien. Acá tenemos en el cuento, bueno, puede haber temas más variados, porque puede haber un tema más de fantasía, ¿sí? ¿Qué podemos poner? ¿Qué les parece? Aventura, Bien, fantasía, ciencia exactamente. ficción. Podría decir también terror, ¿sí? Porque hay cuentos de terror. O sea que anhela la imaginación del lector, entonces. Claro, porque ahí también, a ver, depende mucho del tipo de cuento, pero en general el cuento juega más con esto que decíamos de los personajes, también, bueno, no lo aclaramos acá, pero el tema de que hay un espacio, un tiempo específico, Ah, ahí lo agrego, ¿sí? Porque bueno, eso también me lleva a mí a, no sé, si fue un cuento de terror, así, era un bosque oscuro, las hojas crujían, bueno, te lleva a que la mente se imagine más eso, ¿sí? Bien, la historieta ahí también puede ser variado, porque podríamos tener todo esto mismo o incluso podríamos tener eh, la parte también más, como les decía, más falda, la parte más política, ¿sí? Lo podemos copiar. Claro, las mismas que el cuento y además la sátira se usa mucho en la historieta. Sí, bien. Profe, en los cuentos también se podría usar los dramas o ya sería más hacia poesía o novelas así. No, porque puede haber un cuento que sea más dramático. Sí. Lo que pasa es que hablar del el concepto de drama en sí, o el término drama, y puede generar cierta ambigüedad porque eh, vos tendrás a pensar que una novela es dramática, una película es dramática, no sé si un cuento es dramático. No estaría mal indicarlo, pero bueno, eh, por ahí la palabra drama puede ser más complicada. Puede ser, igual, no estoy diciendo que no, sino que cuando yo pienso de drama, eso, el género dramático tiene como otras connotaciones. Aunque, insisto, no es que no haya cuentos dramáticos, no estoy diciendo eso, ¿sí? Acá tenemos también, bueno, podría ser cuestiones más también de la vida real, ¿sí? Podemos poner acá también la parte de los superhéroes, que es muy común. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los temas del horóscopo? Profe, creo que son relaciones, dinero. Bien, exactamente. Está más orientado a pensar, bueno, la situación con el dinero, la situación con el amor o los afectos, la salud podría ser, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, la suerte también va. La suerte. Se podría pensar también los proyectos, por ejemplo. Como
en el sentido de algo más general, ¿sí? Bien, pensemos un poco lo que también hablamos recién, la extensión. De todas estas cuestiones, estos elementos, ¿cuál es el más largo? En la En general. ciencia. Exactamente. ¿Sí? Es extenso, ¿sí? Vamos a poner extenso nomás. Porque en general, como les decía, hay un rastreo de información, hay bibliografía incorporada, está, si se han hecho estudios, está como la indicación de investigaciones previas, bueno, todo eso hace que sea más extenso. El cuento, por ahí, digamos, es depende, ¿sí? Porque no todo cuento es breve, ¿sí? Puedo pensar que un cuento es más breve que un texto científico, sí, efectivamente, pero no necesariamente es que va a ser breve, ¿sí? Así que lo podemos dejar como dudoso. La historieta sí es breve, ¿sí? Porque son algunos cuadros. Bien. Y el horóscopo también es breve, ¿sí? Los horóscopos no van a tener una hoja de horóscopo. Son unas líneas nada más, ¿sí? Bien. Esto recién no lo dijimos, pero me parecía interesante incorporarlo, por eso lo puse en el cuadro, para que sabes qué es. Si yo tuviera que pensar en el nivel de veracidad, es decir, qué grado de verdad hay en todas estas herramientas lingüísticas. Profe, Y el en el texto científico científico tiene hay. veracidad. Bien, veracidad del Claro, es contenido, verdadero. sí, o mayor, podríamos decir, sí. Porque se Claro. supone que es algo que está, tiene como cierto apoyo bibliográfico, investigativo, ¿sí? Bien. El cuento, no, ¿sí? O por lo menos no necesariamente. Porque si yo hablo de que el cuento es una cosa ficticia, bueno, no va a tener veracidad, ¿sí? Vamos a ponerlo si es ficticio para que quede como... Bien. La historieta sería lo mismo. Si es ficticia, ¿sí? Que bueno, puede ser la mayoría de los casos, no digo que no. Si es ficticia, porque es historieta, no tiene veracidad. Y el horóscopo, bueno, ahí es discutible. No tiene tanta veracidad, pero es como, Claro, no es ni tan verdad ni tan mentira, Claro, diría un exactamente. miti-miti. Va más por el lado de la creencia, profe, como decían recién. Claro, exactamente. Ahí está lo que tiene el horóscopo, es que bueno, hay gente que cree mucho y gente que no. Entonces, bueno. Pero si tuviéramos que establecer un adjetivo o un parámetro, yo pondría menor o otro término puede ser, por ejemplo, indeterminado, ¿sí? O sea, porque eso, realmente no sabes si lo que está diciendo es así o no es así, ¿sí? Incluso acá podríamos poner más que mayor, podríamos poner una veracidad también alta, ¿sí? Si tuviéramos que pensar en niveles. Pero bueno, vamos a dejar menor mayor para que se ubiquen, porque esto igual es a modo ilustrativo. Vamos con el público al que está dirigido, ¿sí? Público en texto científico, yo diría, no diría solo adultos, diría gente de ciencia. Bueno, La muy comunidad bien. científica. Claro, Comunidad científica, me gusta. está, es más preciso. Sí, porque hay adolescentes y chicos que les gusta. Exactamente. Bien. Los cuentos, en general, como hablamos recién, Niños. que podríamos hablar de los niños, o sea, un público infantil, ¿sí? Ajá, eso. Infantil. Bien. La historieta
Depende del caso, pero también, si yo estoy hablando de algo de superhéroes, está más orientado a los Al niños. ¿Sí? infantil ahí. Ojo, hay adultos a los que le encanta Marvel y capaz que tiene una colección, o sea, no está en discusión, o sea, yo lo que no me quiero poner en que está bien o está mal, es, bueno, en general son cosas que a los chicos les llaman la atención, por todo esto, esta idea de que, bueno, que están los cuadraditos, que están las onomatopeyas, a ver, vamos a ver, ahí está ese uso de los globos y las nubes para Para la indicar diálogo y pensamiento, ¿sí? Entonces, en ese sentido puede hacer que llame más la atención. Vale. Bien. Por eso es que es infantil, o bueno, si hablamos de una historieta, como las que hemos mencionado, podría ser un público más adulto. De hecho, las historietas de Mafalda no las entiende cualquiera, ¿sí? Por ejemplo. Bien. El horóscopo, Al público en general, profe. exactamente, yo diría público general. Porque es eso, es una cuestión más generalizada, ¿sí? Puede ser lo que dijo Víctor, esta cuestión de que las mujeres hayan cierta tendencia a lo místico, bueno, pero en definitiva, cuando yo saco un horóscopo, lo pienso para que lo lea todo el mundo y también para que lo entienda todo el mundo. Por eso yo les decía recién que está esta cuestión del lenguaje coloquial. Bueno, no es un lenguaje técnico, sino que es un lenguaje que todo el mundo entiende, ¿sí? Entonces, si lo lee un chico que sabe leer de 7 años, lo entiende, lo lee un adolescente, lo entiende, lo lee un adulto, lo entiende, y lo lee una persona grande, o sea, una persona más, de mayor vejez, digamos, bueno, lo entiende, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Bien, bueno, ¿algo más que les parezca que agreguemos para que ya quede? ¿Lo van viendo? ¿Se ve bien? ¿Qué les parece? Por mí está completo, profe, no sé. Yo lo veo bastante completo, la ¿Lo verdad. ven completo? Bueno, perfecto. Entonces, guardamos, yo lo puedo subir, ya le había editado eso que quería. Dejo de compartir. Bien, bueno chicos, reitero ya como para ir cerrando. Esto no es tema de parcial, no es algo que me interesa que les quede, pero sí me interesaba que lo viéramos porque es también la apuesta a la materia que podamos abrir el juego en muchas cosas. Entonces, bueno, si nosotros podemos pensar en todo lo que me dice una historieta, aun cuando nunca se me había ocurrido, en todo lo que me dice un cuento, aun cuando haga mucho que no lea uno, etcétera, eso también me sirve para, como les decía recién, categorizar y también diferenciar, ¿sí? Y después es una herramienta que me va a servir esta diferenciación para distinguir justamente lo que es los tipos de texto, que eso ya sí es un tema específico de la materia y por supuesto es algo a evaluar, ¿sí? Pero bueno, no quería dejar pasar esta instancia de que pudiéramos hablar de estas cositas por esto que les digo. El cuadro ese no tienen que hacer nada, o sea, yo ahora lo voy a subir, por eso recién terminé de editar el archivo para que podamos completar juntos. Lo voy a dejar subir en el Classroom para que ya les quede, para que lo miren, ¿sí? Para que, bueno, si se les ocurra algo más y quieren agregarlo, lo agregan. Ahí estoy leyendo algo. Descripciones. Sí, me gustó, lo agregamos. Predicción, anticipación basada en astrología. Descripción. También describe cierto comportamiento, etc. Bien, está bien la aclaración.
Entonces, yo esto lo dejo subido al Classroom para que ya lo tengan. Si ustedes están teniendo una carpeta, no sé si están viendo una carpeta o no, con apuntes, con las copias, y lo quieren imprimir, háganlo. No les voy a exigir la carpeta, al menos no por ahora, porque eso la verdad que hacerlo sería ideal que fuera en la presencialidad. Por ahora no estamos en plan de presencialidad. Así que en ese sentido no se inquieten si no pueden imprimir o lo que fuera. No están mis planes que sea un requisito el tema de la carpeta. Pero si ustedes están teniendo apuntes de las clases que tenemos por Zoom, van teniendo cosas, van adjuntando a los prácticos y lo que sea, y lo quieren adjuntar, bienvenido sea. Si no, no hay problema, ¿sí? Ya les queda como el resumen de la clase, igual está grabada, así que la van a poder volver a ver. Y bueno, quedamos que entonces el 23 tenemos el repaso, ¿sí? Ahí sí, ya repasamos los contenidos, los que vamos a evaluar, y el 30 rendimos el formulario, ¿sí? Bueno, profe, Bien. gracias. Bueno, chicos, de nada, nos vemos. Suerte. Chao, Cuídense. profe. Hasta luego. Chao, Chao, profe. chao.